Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo. Vamos a empezar en el día de hoy hablando un poquito de trigonometría. La trigonometría consiste en todas aquellas propiedades relacionadas con los tres ángulos de un triángulo. Vamos a empezar considerando una circunferencia de radio 1 centrada en el origen de coordenadas, recordemos eje X y eje Y, y voy a marcar un punto cualquiera de esa circunferencia. Como hemos dicho, la circunferencia tiene radio 1 y desde este punto vamos a marcar la proyección hacia el eje X y vemos que aquí me queda definido un triángulo de tipo rectángulo en 6 grados. Vemos a continuación que este triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras, va a cumplir el teorema de Pitágoras, pero aquí se va a definir un ángulo alfa. Para ese ángulo alfa se define el coseno como el valor de la base de este triángulo y el seno como la medida de la altura de dicho triángulo. Como sabemos por el teorema de Pitágoras que hipotenusa al cuadrado es un cadena al cuadrado más el otro al cuadrado, tengo que coseno cuadrado más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Por otro lado, si yo prolongase el radio de la circunferencia y trazase por este punto su tangente, el segmento de intersección de esa prolongación del radio con esto, con esta tangente, a esto es a lo que llamaremos tangente de alfa. La tangente de alfa se define como seno de alfa entre coseno de alfa. Una cosa importante a tener en cuenta es que al estar considerando una circunferencia radio 1, el máximo valor que puede tomar el seno, aquí la x, es 1 y aquí es menos 1. Aquí la y, el máximo valor que puede tomar es 1 y aquí abajo es menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el seno de alfa como el coseno de alfa están acotados entre 1 y menos 1. Recordemos que hemos hecho la asociación de identificar x con el coseno de alfa, es decir, con esta base, y la y con el seno de alfa. ¿Vale? Este punto de aquí siempre tiene coordenadas x, y se puede expresar en términos de ese eje. ¿Vale? Otra cosa a tener en cuenta son los cuadrantes. Los cuadrantes son cada uno de los quesitos en los que se divide esta circunferencia de radio 1 que está centrada en el origen. Esto es el primer cuadrante, esto es el segundo, esto es el tercero y esto es el cuarto. Una cosa muy importante es tener claro el signo del seno, coseno y la tangente en cada uno de esos cuadrantes. Recordemos que el cuadrante 1 va desde 0 grados a 90 grados, el cuadrante 2 va desde 90 grados hasta 180 grados, el cuadrante 3 va desde 180 grados a 270 grados y el cuadrante 4 va desde 270 grados hasta 360 grados. Si os fijáis, hasta aquí tengo 90 grados, siempre empezamos aquí. 0 grados, 90 grados, estos son 180 grados, que es lo que sería medio círculo, medio circunferencia. Y aquí tendríamos 270 grados. Aquí haríamos la vuelta entera y por eso coincide 0 y 360. ¿Vale? Vamos a estudiar qué signo tienen el seno, el coseno y la tangente de un ángulo que esté aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Vale? Si queréis podemos definir una tabla así. Y vamos a ver en cada uno de esos casos, porque es muy importante para luego los ejercicios,
sobre el estudio de las razones trigonométricas de cada ángulo. Las razones trigonométricas es como llamaremos así a la coseno y tangente. Pues como decía, uno de los ejercicios más habituales es luego calcular el valor del seno, coseno y la tangente según el cuadrante del sistema. Bueno, básicamente yo me tengo que fijar cómo es la x en esta zona de aquí, en este quesito de aquí. En este quesito la x es positiva, ¿vale? Porque está de aquí para acá. Pues aquí es positiva. ¿Cómo es la y en este quesito de aquí? De aquí para arriba. Es positiva. Cualquier punto que le marque aquí tiene una coordenada x positiva y una coordenada y positiva. Y como la tangente es seno entre coseno, positivo entre positivo, positivo. Aquí. En esta parte, un punto que esté aquí donde estoy señalando, la x es negativa y la y es positiva. Pues la x es negativa y la y es positiva. Y positivo entre negativo, negativo. Aquí, la x es negativa y la y es negativa. X negativa y negativa y seno entre coseno, positivo. Por lo de menos entre menos, más. Aquí, la x es negativa, positiva, y la y es negativa. Y menos entre más, la tangente me dará negativa. Una cosa muy importante a tener en cuenta es saber que el valor que toman en determinados ángulos, tales como 0, 90, 180 y 270, el seno, el coseno y la tangente. ¿Vale? Imaginemos que yo marco 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Y quiero saber lo que valen el coseno, el seno y la tangente de cada uno de esos ángulos. Pues lo vamos a hacer muy sencillo. Esa manera tan sencilla de hacerlo va a ser la siguiente. Aquí, este punto de aquí, como esto es una circunferencia radio 1, tiene por coordenada 1, 0. La x es 1, la y es 0. Como yo identificaba el coseno con la x y el seno con la y, esto es 1, 0. Aquí arriba, este punto, que es el que marca los 90 grados, tiene por coordenada 0, 1. Recordemos que los ángulos se empiezan a contar desde aquí para acá, ¿vale? Desde lo que serían las 3. Un reloj de hoja lo que marcaría las 3. ¿Vale? Pues ahí el coseno vale 0 y el seno vale 1. Aquí, este punto de aquí tiene por coordenada menos 1, 0. Pues el coseno es menos 1 y el seno es 0. Y aquí, este punto tiene por coordenada 0 y menos 1. El coseno vale 0 y el seno vale menos 1. Ahora, recordemos que la tangente se define como seno entre coseno. 0 entre 1, 0. 1 entre 0, la tangente de 90 no existe. 0 entre menos 1, la tangente de 180 es 0. Y menos 1 entre 0 no existe. Esa mayúscula significa no existe. Una cosa más que tenemos que tener clara es cómo se calculan las razones trigonométricas de los principales ángulos que yo tengo aquí. ¿Cuáles son los principales ángulos que tengo aquí? Pues son 30 grados, 45 grados y 60 grados, porque esos son los ángulos más habituales. Para ello es recomendable tener en cuenta una nueva definición de senos y cosenos, que yo puedo definir el seno, el coseno y la tangente en función de cómo se llaman los lados respecto a ese ángulo en un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, nos fijamos en el ángulo alfa, la hipotenusa, sabemos que está enfrente del ángulo recto, respecto de este ángulo, esto se llama cateto contiguo o adyacente,
Eso ya depende de la terminología que queramos poner. Y esto es el cateto opuesto. Si yo me fijase en este ángulo, el contiguo sería este y el opuesto este, pero como me estoy fijando aquí, la distribución es esa. Con esta definición, con esta nomenclatura, yo defino el coseno de alfa como el cateto contiguo entre la hipotenusa. Defino el seno de alfa como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y defino la tangente de alfa como el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Y ahora, como decía, vamos a calcular las razones fundamentales de estos tres ángulos. Imaginemos que yo tuviera un cuadrado de lado 1. Un cuadrado de lado 1, uno aquí, uno aquí, uno aquí, que cuando trazo su diagonal, sabemos por el teorema de Pitágoras que este triángulo que sale de abajo es este también. Pero bueno, este de aquí mide raíz de 2, ¿vale? Recordemos que esto es 1 cuadrado más 1 cuadrado. Y que este ángulo mide 45 grados. Si entero es 90, la mitad son 45 grados, ¿vale? Con esta nomenclatura, si yo me fijo en este ángulo, el coseno de 45 es cateto contiguo, que es este, el que está tocando el ángulo, 1 entre raíz de 2. Y si yo racionalizo, me queda raíz de 2 entre 2. El seno de 45 grados es el cateto opuesto, que es este, 1 entre raíz de 2. Y cuando racionalice, me queda raíz de 2 partido por 2. Y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Y me da 1 entre 1, 1. Ahora, si yo me cogiese un triángulo equilátero, ¿vale? Uno aquí, uno aquí, uno aquí, y trazo su altura, cuando trazo su altura, este trocito de aquí vale un medio. Bien, este ángulo es 60 grados, este de aquí también, y este va a ser 30 grados, ¿vale? Aplicando el teorema de Pitágoras, yo tengo que si esto es un medio y esto es 1, este es 1 al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado, que son, si ustedes hacen la cuenta, 3 cuartos, o lo que es lo mismo, raíz de 3 partido por 2. Pues con esta terminología y teniendo claro que este ángulo vale 60 grados y este vale 30, vamos a decir lo siguiente. ¿Cuánto es el coseno de 60 grados? El coseno de 60 grados es el cateto contiguo, que lo tenemos aquí, un medio entre 1, que da un medio. El seno de 60 grados es el cateto opuesto, raíz de 3 partido por 2, entre el cateto contiguo, entre la hipotenusa, que esto quedaría raíz de 3 partido por 2. Y la tangente de 60 grados lo puedo ver como este entre este o como esto entre esto, este entre, ¿vale? Que es lo mismo. Pues sería cateto opuesto, que es raíz de 3 partido por 2, entre el cateto contiguo un medio, que estos son, después de hacer las simplificaciones, raíz de 3. Y si me fijo, lo vamos a hacer aquí, en el coseno de 30 grados, el coseno de 30 grados, pues a ver, me fijo en el 30 grados. El cateto contiguo es raíz de 3 partido por 2. Raíz de 3 partido por 2. Si lo divido entre la hipotenusa, 1,
contiguo entre hipotenusa, esto me da raíz de 3 partido por 2. El seno de 30 grados, pues es cateto opuesto, que es 1/2 entre hipotenusa, que esto me da 1/2. Y cuando yo divido, cuando voy a calcular la tangente de 30, es o seno entre coseno o cateto opuesto entre cateto contiguo. Vamos a hacerlo viendo seno entre coseno. El seno era 1/2, el coseno es raíz de 3 partido por 2, esto me queda 1 partido de raíz de 3, y si yo lo racionalizo me queda raíz de 3 partido por 3. Con esto tenemos una ligera idea de qué es el coseno, qué es el seno, cómo están relacionados, esta es la identidad fundamental, que están acotados entre 1 y -1, que la tangente se define así, que para un triángulo rectángulo, fijándonos en este ángulo y llamando contiguo a este y el opuesto al que no lo toca, la hipotenusa siempre se tangente al ángulo recto de estos tres ángulos, y las razones fundamentales o trigonométricas de 30, 45 y 60. Aquí tenemos los valores para el seno, coseno y tangente para 0, 90, 180 y 270, y aquí los signos de los cuadrantes, los signos del seno, coseno y tangente en cada uno de los cuadrantes. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado, denle a like, y en el próximo vídeo completaremos la tabla con los valores para cada uno de los senos, coseno y tangentes, para cada uno de esos ángulos que nos tenemos que saber de 0 a 360. Muchas gracias, nos vemos, chao, chao.